Baruch Spinoza, un nombre que, aunque silenciado durante siglos por los guardianes de la ortodoxia, resurge hoy como un eco que atraviesa el tiempo. Su vida, marcada por el destierro y la incomprensión, fue el reflejo de un hombre que eligió la verdad por encima de la comodidad. Nacido en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una comunidad judía sefardí que había huido de la Inquisición, Spinoza fue desde joven un espíritu inquieto. Lo que comenzó como una devoción por las escrituras se convirtió en un imparable afán por entender el universo sin las cadenas del dogma. Su excomunión a los 23 años no lo convirtió en un enemigo de la fe, sino en un buscador solitario, dedicado a desentrañar los misterios de la existencia. Pero lo que pocos saben es que, en sus últimos momentos de vida, Spinoza pronunció palabras que no solo sellaron su destino personal, sino que estremecieron los cimientos de la filosofía occidental. En su lecho de muerte, debilitado por la tuberculosis que lo consumía lentamente, Spinoza no habló de arrepentimiento ni de salvación. No imploró el perdón de la comunidad que lo había rechazado, ni clamó por una redención celestial. En cambio, compartió una visión que hasta entonces había guardado celosamente. Era un mensaje que integraba todo lo que había descubierto, una síntesis de su pensamiento que no buscaba consolar, sino despertar. En esos instantes finales, su voz, apenas un susurro, reveló que la libertad humana no es un don concedido por dioses o autoridades, sino un estado de comprensión profunda de la necesidad que rige el universo. Spinoza afirmó que sólo al entender esta necesidad, esa red de leyes que une cada partícula, cada ser, cada emoción, el ser humano puede alcanzar la paz. Y fue este mensaje, tan simple como devastador, el que cambió para siempre el modo en que el pensamiento humano contempló su lugar en el cosmos. Su visión de Dios como la sustancia única de la que todo emana y en la que todo existe fue el centro de sus últimos razonamientos. No un Dios de milagros caprichosos ni de recompensas y castigos, sino una divinidad idéntica a la naturaleza misma, infinita, eterna, sin propósito moral, pero portadora de un orden inquebrantable. Dios no obra con fines, dijo, como tampoco el universo conspira para nuestros deseos. En ese instante, el Spinoza moribundo dejó al descubierto el núcleo de su filosofía, que el consuelo verdadero no reside en esperar la intervención de una fuerza externa, sino en armonizarse con la realidad tal como es. Sus palabras, anotadas en secreto por un discípulo cercano, comenzaron a circular entre los pocos que se atrevieron a enfrentarse a esa verdad incómoda. Eran palabras que negaban el libre albedrío entendido como libertad de elegir caprichosamente, y lo sustituían por la única libertad real, la que nace de conocer y aceptar nuestra naturaleza y la del mundo. Lo que Spinoza susurró en esos momentos desafiaba toda concepción tradicional de la fe y la razón. Frente a un mundo que ansiaba certezas y dogmas, ofrecía un espejo en el que el hombre debía mirarse y reconocer que su dolor, su gozo y sus actos eran eslabones de una cadena infinita de causas y efectos. Decía que, al entender esta red, desaparecen el miedo, la superstición y el odio, y que entonces, y solo entonces, surge la alegría pura, la beatitud que no depende de lo externo. Este era su mensaje oculto, el secreto que se atrevió a revelar solo al borde de la muerte, sabiendo que el mundo aún no estaba preparado para escucharlo sin condenarlo. Su muerte no fue solo el fin de un hombre, sino el inicio de una nueva corriente subterránea del pensamiento. Porque desde aquel último suspiro, filósofos, científicos y libres pensadores encontraron en sus palabras un mapa para explorar la realidad sin las cadenas del mito. Einstein, siglos después, declararía que creía en el Dios de Spinoza, un universo que se revela en la belleza de sus leyes y no en los designios de un ser antropomórfico. La semilla sembrada en ese lecho de muerte germinó lentamente, desafiando los muros de las academias y los altares de las religiones, hasta llegar a nuestro tiempo. Hoy ese último suspiro sigue resonando como un llamado a la reflexión profunda. En un mundo que se debate entre el ruido y la incertidumbre, la propuesta de Spinoza es un acto de rebeldía. Detenerse, mirar hacia adentro y preguntarse qué parte de nuestra vida hemos construido sobre ilusiones,
¿Y cuánto de nuestra angustia nace de no aceptar lo que es? Su filosofía nos insta a dejar de buscar salvadores externos y a asumir la tarea ineludible de comprender. Porque para Spinoza, entender no era un lujo de eruditos, sino un acto de liberación. En la medida en que desciframos el orden necesario de las cosas, cesa la lucha interna y nace la paz. En sus momentos finales, Spinoza también habló de la muerte, pero no en términos de temor o esperanza en una vida posterior, sino como un proceso natural, parte del continuo de transformaciones que es la existencia. Negó la inmortalidad personal como la entendían las doctrinas religiosas, pero señaló algo más profundo, que al comprender nuestra unión con el todo, experimentamos una forma de eternidad, no la eternidad de un yo separado que sobrevive, sino la de la mente que, al alinearse con el orden del universo, participa del ser infinito. Esta fue su verdadera herencia, no un camino hacia la salvación, sino un camino hacia la claridad. Y mientras sus discípulos lo rodeaban, Spinoza les dejó una última advertencia: que no convirtieran sus palabras en dogma, que no fundaran escuelas ni erigieran templos en su nombre, que cada uno, en el silencio de su conciencia, explorara, dudara, investigara, porque el pensamiento, como la naturaleza, no admite amo. En su último suspiro, Spinoza no pidió seguidores, sino compañeros en la búsqueda. Sabía que su visión sería distorsionada, combatida, temida, pero también sabía que quien se atreviera a mirarla de frente encontraría en ella un faro en la noche de las incertidumbres humanas. Así, el hombre que había sido expulsado, calumniado y perseguido, dejó tras de sí no un credo, sino un desafío: el desafío de vivir sin excusas, de pensar sin muletas, de actuar en coherencia con lo que se comprende. Su legado, más vigente que nunca, nos invita a abandonar las falsas seguridades y a emprender el viaje más difícil y más necesario, el de la autocomprensión. Porque lo que Spinoza nos enseñó en su lecho de muerte no fue una filosofía para adornar libros, sino una brújula para orientarnos en el laberinto de la existencia. Y quien se atreve a seguir esa brújula descubre, tarde o temprano, que la libertad no es un premio que se otorga desde fuera, sino un estado que se conquista desde dentro, al precio de la verdad. Spinoza, desde su lecho de muerte, dejó sembradas palabras que, más que conclusiones finales, fueron puertas abiertas a un modo distinto de concebir la existencia. Aquellos que presenciaron sus últimos momentos afirmaron que no había en su mirada rastro de miedo, ni súplica, ni lamento. En sus ojos se reflejaba la serenidad de quien había abrazado la necesidad de todo lo que ocurre. Su respiración pausada acompañaba el ritmo de un discurso que no pretendía convencer, sino invitar a mirar con otros ojos. Lo que dijo antes de morir no fue solo un resumen de su obra, sino el acto más valiente: entregar la clave de su filosofía sin adornos ni artificios. Spinoza expuso que comprender es el mayor acto de amor al universo y a uno mismo. Y ese amor, según él, se manifiesta no en el deseo de cambiar el mundo a nuestra medida, sino en el asombro profundo ante el orden que ya existe, en cada átomo, en cada pensamiento, en cada emoción. Su último mensaje fue, en esencia, un canto a la unidad. Dijo que el error del ser humano consiste en verse como algo separado del todo, como una isla que lucha contra las mareas de la necesidad. Pero al comprender que formamos parte de un mismo tejido, donde todo está entrelazado, la lucha se disuelve y da paso a una aceptación activa, que no es resignación, sino participación consciente en el flujo de la vida. Spinoza quiso dejar claro que esa comprensión no nos convierte en espectadores pasivos, sino en actores responsables que, al conocer las causas de lo que somos y de lo que sentimos, podemos actuar con mayor lucidez y menor sufrimiento. Y fue esa visión la que, siglos después, inspiró a científicos, artistas y pensadores que hallaron en sus palabras una guía para cruzar el umbral de la superstición hacia la claridad. En aquellos instantes postreros, habló también del poder de las emociones, de cómo el ser humano se extravía al dejarse arrastrar por pasiones que no comprende. Según Spinoza, el miedo, la ira, la envidia, nacen de una visión fragmentada de la realidad.
En cambio, cuando la mente se abre al conocimiento de las causas, las pasiones se transforman en fuerzas que enriquecen la existencia. Spinoza enseñó que la verdadera ética no surge de prohibiciones impuestas desde fuera, sino de la comprensión interna de qué nos fortalece y qué nos debilita. Dijo que el bien no es un mandato divino arbitrario, sino lo que nos aumenta la potencia de ser, y el mal lo que la disminuye. Esa fue quizás la parte más incómoda de su legado, porque despojaba a la moral de sus disfraces y la devolvía al terreno de la razón. Mientras su voz se apagaba, Spinoza pidió a quienes lo escuchaban que no temieran a la muerte. La describió no como un final, sino como un cambio de forma, una disolución de los límites del yo individual para reintegrarse al todo del que siempre se había sido parte. Nada muere, murmuró. Todo se transforma según la necesidad eterna. Para él, la eternidad no era un tiempo sin fin, sino el instante de claridad en que la mente contempla la realidad subspecie a eternitatis, bajo el aspecto de la eternidad. En ese instante, dijo, la mente humana participa de la esencia divina, no porque trascienda el mundo, sino porque lo comprende en su unidad. Este concepto, tan audaz como liberador, derribaba las barreras entre lo humano y lo divino, entre lo finito y lo infinito. Y en ese último suspiro, Spinoza dejó claro que esa visión no era privilegio de unos pocos iluminados, sino posibilidad abierta a toda mente que se disponga a conocer. Las últimas palabras de Spinoza circularon como un susurro prohibido. Sus discípulos más fieles las compartieron con discreción, conscientes de que su difusión podía ser considerada una amenaza por los poderes establecidos. Y así fue. Durante décadas sus ideas fueron ocultadas, distorsionadas, atacadas. Pero el tiempo, implacable, les dio paso. Porque lo que nace de la verdad no se extingue, solo espera el momento propicio para germinar. Y germinó. Germinó en los escritos de los ilustrados, en los manifiestos de los librepensadores, en las teorías de los físicos que, como Einstein, vieron en el universo el eco de un orden que Spinoza había intuido con su razón y su corazón. Hoy ese último suspiro nos habla al oído con la misma claridad que entonces. Nos invita a abandonar el ruido de las certezas prefabricadas y a escuchar la música sutil del entendimiento. Nos recuerda que la libertad no es hacer lo que queremos en cada momento, sino actuar conforme a lo que comprendemos. Nos muestra que el poder no está en dominar al otro, sino en conocernos a nosotros mismos y al mundo. Y nos enseña que la paz no es un estado que se alcanza conquistando fuera, sino un fruto que brota cuando la mente y la realidad laten al mismo ritmo. Así, el mensaje de Spinoza, nacido de un último aliento, sigue siendo un faro para quienes se atreven a mirar la realidad de frente. Porque el verdadero homenaje a ese pensador no es repetir sus palabras, sino vivir de acuerdo con su invitación. Comprender para ser libres, amar para ser sabios, actuar para ser plenos. Aquel último aliento de Spinoza no se perdió en el aire. Quedó grabado en la memoria de quienes lo escucharon y en las páginas secretas de sus discípulos, como una herencia destinada a quienes, siglos después, tendrían el valor de rescatarla. Porque lo que Spinoza legó en sus momentos finales no fue un conjunto de máximas para adornar discursos, sino un mapa para quienes buscan la claridad en medio de la confusión. Aquel mapa no promete caminos fáciles ni respuestas inmediatas, pero señala una dirección, la del conocimiento como vía de liberación. En su lecho de muerte, Spinoza habló de la necesidad de cultivar la mente como se cultiva un jardín, con paciencia, con disciplina, con amor. Dijo que así como las malas hierbas crecen si no se las arranca, también en la mente proliferan los prejuicios y los temores si no se los confronta con la luz de la razón. Recordó a sus oyentes que todo lo que ocurre, incluso la muerte, obedece a las leyes eternas de la naturaleza, y que comprender esas leyes no nos vuelve fríos o indiferentes, sino profundamente humanos, porque el dolor, el gozo, la esperanza y el temor dejan de ser cadenas cuando descubrimos sus causas y su lugar en el orden de las cosas. Spinoza reveló entonces que el secreto de la libertad consiste en no ser esclavos de los afectos, sino en convertirlos en aliados. Que el amor no es un capricho,
sino el conocimiento mismo cuando se goza, y que la tristeza no es un castigo, sino un aviso de que algo en nosotros está en desarmonía. Así, en ese momento supremo, resumió la ética de toda una vida dedicada a pensar y a sentir el universo como un solo ser, del que somos expresión pasajera y necesaria. En esas horas finales, se dice que Spinoza evocó la imagen de un océano. El hombre, afirmó, es como una ola que surge, se eleva, rompe y vuelve al mar. Quien se cree separado lucha en vano contra la corriente. Quien comprende su origen y su destino se deja llevar, no por resignación, sino por comprensión. La ola, al conocer el mar, pierde el miedo a disolverse, porque descubre que nunca dejó de ser agua. Esa metáfora sencilla encierra la que fue, tal vez, la mayor revelación de Spinoza, que la eternidad no es un premio, sino la verdad profunda de cada instante cuando se vive desde la claridad, y que la paz, esa paz que ni la muerte arrebata, nace del entendimiento. Las palabras del filósofo en su lecho de muerte no estaban dirigidas solo a los sabios, estaban destinadas a todo aquel dispuesto a escuchar sin temor. Por eso hoy, siglos después, su voz nos alcanza, como un eco que atraviesa el tiempo. Nos dice que la verdadera revolución no es la que derriba gobiernos, sino la que transforma la mirada, que el verdadero poder no es el de quien impone, sino el de quien comprende, y que la auténtica libertad no es la de quien hace lo que desea, sino la de quien desea lo que la razón le muestra como verdadero. Este mensaje, sencillo y profundo, sigue siendo un desafío en un mundo que prefiere la comodidad de las certezas heredadas al vértigo de pensar por sí mismo. En el silencio de sus últimos momentos, Spinoza legó también un ejemplo, el de una vida coherente. Nunca buscó riquezas ni honores. Vivió de su trabajo sencillo, puliendo lentes para ganarse el pan. Rechazó cátedras y prebendas que hubieran traicionado su independencia. Sufrió el aislamiento, la incomprensión y la calumnia, pero nunca dejó de amar la verdad. Y así, al morir, pudo decir, sin palabras, con su sola presencia, que la mayor victoria es la de quien permanece fiel a sí mismo. Este ejemplo es, en sí mismo, un testamento más elocuente que cualquier tratado. Hoy cuando el ruido del mundo nos aturde con mensajes contradictorios, cuando la prisa y el miedo nos empujan a buscar refugios efímeros, la voz de Spinoza nos recuerda que la única seguridad verdadera es la claridad de la mente y la serenidad del corazón, que el único templo que no cae es el que se edifica en el interior, que el único Dios digno de culto es la verdad, contemplada en la unidad de todo lo que es, y que el único camino hacia la paz es el que pasa por el conocimiento, la aceptación y el amor activo hacia el mundo y hacia nosotros mismos. Así, el último suspiro de Spinoza no fue un adiós, sino un inicio, un llamado a vivir con los ojos abiertos y el espíritu libre, un recordatorio de que cada instante puede ser sagrado si lo habitamos con conciencia, y una invitación a descubrir, tras el velo de las apariencias, el orden armonioso del que formamos parte. Ese orden que no necesita ser creado porque ya es, y que solo espera ser visto por quien se atreve a mirar. Y así, en el umbral de la muerte, Baruch Spinoza dejó un mensaje que aún hoy resuena como un faro para las almas inquietas. Ese último suspiro cargado de significado no fue el final de un hombre, sino el nacimiento de una enseñanza que atraviesa los siglos. Porque en esas palabras finales no había desesperación ni lamento, sino una serena aceptación de lo inevitable, una comprensión tan clara del lugar del ser humano en el universo que transformó el acto de morir en una afirmación de la vida. Spinoza mostró que, al comprender el orden de la naturaleza y nuestra relación con él, incluso la muerte pierde su aguijón y se convierte en un tránsito natural, una fase más en el eterno ciclo del ser. Los que estuvieron a su lado relataron que su mirada se mantenía firme, luminosa, como si en esos instantes finales contemplara aquello que había intuido durante toda su existencia, la unidad profunda de todo lo que es. En sus labios se dice, apenas se dibujó una sonrisa al susurrar que la libertad no es una conquista exterior, sino un estado del alma que entiende y ama el orden necesario de las cosas. Ese fue su verdadero legado.
no un sistema filosófico cerrado, sino una invitación a vivir en armonía con lo real, a mirar la existencia sin velos y a actuar con coherencia, sin temor y sin odio. La posteridad se ha encargado de tergiversar, olvidar o simplificar ese mensaje. Durante años las ideas de Spinoza fueron condenadas, sus libros prohibidos, su nombre maldito en los templos y las universidades. Pero la verdad no puede ser silenciada. Como una semilla que espera bajo la tierra el momento propicio, sus enseñanzas germinaron en los corazones de quienes se atrevieron a pensar. Filósofos, científicos, artistas, soñadores. Todos los que, de algún modo, buscaron comprender el mundo sin prejuicios y amar la vida con todas sus contradicciones, encontraron en Spinoza un maestro silencioso. Lo que dijo en su lecho de muerte no fue un dogma, sino un espejo. En él podemos vernos tal como somos, parte de un todo que no nos pertenece, pero al que pertenecemos irremediablemente. Un todo que no juzga, que no premia ni castiga, que simplemente es. Y al comprender esto, la carga de la culpa se disuelve, el miedo cede su lugar a la paz, y la búsqueda de sentido deja de ser angustiosa para convertirse en un acto de contemplación activa. Spinoza nos enseñó que no hay que temer a la verdad, porque ella es el rostro más puro de la libertad, que no hay que huir del dolor, porque es un maestro, que no hay que aferrarse a los placeres, porque solo el conocimiento trae gozo duradero. Hoy cuando tantas voces nos gritan lo que debemos ser, lo que debemos desear, lo que debemos temer, las palabras finales de Spinoza nos invitan al silencio interior, a detenernos y escuchar la melodía del universo, esa que resuena en el viento, en las estrellas, en el latido de nuestro propio corazón. Nos recuerdan que la divinidad no está en los altares, sino en la ley que rige el vuelo del ave y el curso de los astros, y que la sabiduría no consiste en acumular conceptos, sino en mirar el mundo con los ojos de quien sabe que es uno con todo lo que existe.